Muy buenos días y bienvenidos a este resumen semanal del trading número 268. Saludamos a Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Pues ¿Cómo- nada, una semana más a ver qué nos deparan los mercados, ¿no? Con esos movimientos un poco erráticos de final de semana, a ver cómo enfocamos esta, ¿no? Que arranca. Venga, vamos a ir al grano, vamos a compartir pantalla y como siempre el disclaimer, es decir, que la inversión en renta variable y sobre todo productos apalancados, bueno, pues tiene sus riesgos y que todo lo que vais a ver en esta hora tiene carácter exclusivamente formativo. Además, si le dais al me gusta, bueno, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Empezamos ya en pantalla con el IBEX 35. Aquí lo tenéis, con la estructura habitual de semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Lo primero que me llama la atención del gráfico de la izquierda, del gráfico semanal, es la fortaleza. Bueno, eso está clarísimo. La fortaleza, una etapa 2, vías del tren, la verdad que espectacular. ¿Qué es lo segundo que me llama la atención? La doble distancia. Es decir, la distancia de uno, esta, que es enorme. ¿Mm? Y la distancia de 2, que es esta, que también es enorme para lo que es un índice. Ya sabéis, aquí la tenemos representada a través de este 7,94, este indicador de la distancia de 2. En ambos casos, esa distancia, esa doble distancia es muy grande comparado con los momentos, con las veces eh, con las situaciones previas a caídas. Así que esto qué sí nos significa. A nosotros lo que nos significa es que, bueno, el mercado está claramente alcista en España, eso no hay ninguna duda, pero que tenemos que ser prudentes, tanto con las posiciones que tengamos puestas como con la apertura de nuevas posiciones. ¿Por qué? Porque lo más normal es que más pronto que tarde venga una inhalación, que no sé si será la semana que viene, dentro de dos, no tengo ni idea, evidentemente, pero sí que lo que estoy certero es que estoy seguro que estamos justo en el lado de más sobrecompra, el lado de más sobrecompra desde el punto de vista objetivo de los datos, ¿ok? De los datos. Si además os animáis y veis el mensual, no por la vela de este mes, que todavía estamos a 8 y por tanto no nos dice absolutamente nada, sino por la situación, ¿lo veis? Lleva 3, 6, 8 velas consecutivas alcistas en ese marco temporal, ¿no? 7, quitándola de este mes, 7 seguidas, lo cual ya sabéis que eso no suele ser sostenible tampoco, ¿no? Así que, bueno, de momento sigue siendo alcista, pero en cuanto a timing, en marco temporal semanal no es interesante. Vamos a ver en diario qué nos aporta. En diario continuamos con esa etapa 2. La verdad que no ha tenido mucha historia. Quizás el único momento más delicado fue este, donde hemos tenido un cierre muy cerca de este mínimo relevante. Incluso tenemos mínimos relevantes crecientes, pero no a cierre, ¿lo veis? Y además la clave de la media de 20 que continúa claramente alcista, lo cual, bueno, pues nos hacía presagiar que esto, bueno, pues era un catarro y no iba a tener más problema, ¿no? Ahora, bueno, pues continuó su camino al alza, con una nueva exhalación, pequeño hueco novato y luego hizo la inhalación, una inhalación hacia la media de 20 y desde aquí parece que quiere arrancar de nuevo con una, en realidad, bottom tail encubierta. Esto es una bottom tail encubierta, bueno, que no tiene grado de penetración en la vela previa, eso es verdad. Bueno, vamos a esperar un segundo a ver si lo podemos ver en 2 días. Ah, sí, mira, aquí está. Esta es la bottom tail encubierta, esto es un gráfico ahora de 2 días, esto es una bottom tail encubierta que no tiene grado de penetración en la vela previa, por lo tanto su fortaleza es limitada, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, parece que quiere arrancar y que puede tener continuidad alcista. Dejadme ver cómo está en horario. Mirad en horario. En horario tenemos una etapa 2 por este tramo, hace una estructura de doble máximo, que es como finalizan, una de las formas en las que finalizan las etapas 2, ¿eh? Y desde aquí, bueno, empieza una 3 y una 4. Anda, cae y se desploma. ¿Dónde? Media de 200. ¿Lo veis? Cómo los marcos, los conceptos que vemos son aplicables a cualquier marco temporal. Y desde aquí, bueno, pues de momento sigue siendo una etapa 4, ¿eh? De momento sigue siendo una etapa 4, aunque lo más normal es que, debido al arranque, al tipo de arranque de inhalación, que es con una gran vela sólida, nos haga un fallo de patrón de venta 1. Es decir, que arranque el patrón de venta 1, que todavía no lo ha ejecutado, ¿lo veis? Y desde aquí, bueno, pues el primero de fallo. No tengo ni idea si el segundo lo hará, pero lo más normal es que el primero de fallo busque algún tipo de retest, ¿ok? Y ahí, bueno, es donde se va a decidir si supera si en ese retest supera este máximo, empezaremos una etapa 1. Si en ese retest no puede, bueno, pues continuaremos con la estructura de etapa 4, ¿vale? Si me decís por dónde me inclino,
creo que va a irse para arriba. ¿Por qué? Porque mira la media de 20 y el precio, como ya está muy por encima de ella, lo más normal es que se empiece a aplanar. Y si hace un retest aquí arriba, otra vez, a 17.900, claro, ya será, bueno, pues que la media estará claramente ya girada, probablemente. Así que, bueno, ese es un poco ya trading ficción, como solemos decir, no es nuestro negociado. Nuestro negociado es esperar que ahora haya un fallo de patrón de venta uno, ¿vale? Y veremos luego, justo cuando intente hacer el retest, ahí es donde se va a decidir cuál es el siguiente movimiento, ¿vale? Bien, ese es un poco el escenario para IBEX. Julio, ¿cómo lo ves? Déjame Sí, volver a... bueno, pues exactamente igual que tú, ¿no? Si acaso por comentar, eso ahora que tienes puesto el horario, Ah, sí, espera, espera. ver esa etapa 4 cómo finaliza, ¿no? Con Ah, sí, un hueco novato, qué bueno. además sobre la media de 200, ¿no? Después de un movimiento ya muy extendido, Sí, sí, ¿vale? sí. Y desde ahí arranca con una gran vela sólida, lo cual nos sugiere que el siguiente patrón de venta uno, bueno, que posiblemente nos dé mañana al inicio de sesión, pues acabe dando fallo, ¿no? Y no logre perforar esos mínimos. Ajá. Y Fijaros, empieza a construir una etapa uno, ¿no? el hueco novato del También combo. hay una zona, para mí la zona clave es el hueco, ¿no? El hueco que ha dejado la inhalación, esa va a ser la primera gran zona de resistencia, ¿no? Sobre todo, bueno, por lo extendido que está en diario, ¿no? Sí. Sí, cada vez que veáis que una inhalación deja huecos, son zonas de resistencia a la hora de la subida, ¿no? Entonces, este va a ser máximo relevante, este punto va a ser máximo relevante dentro de la siguiente hora, casi con total seguridad. Sí, bueno, salvo que acabará por encima, pero si eso es así, y entonces, bueno, ahí es marcará al comienzo de la etapa uno su superación y ahí es donde va a tener efectivamente el primer problema. Venga, este es el escenario para IBEX. Vamos a ver el DAX, a ver qué aspecto tiene. Vale, venga, pues el DAX. A ver, superarlo grande, y ahí. Bueno, pues nada, de momento continuamos con esa etapa 2 inaugurada reinaugurada en la semana 2, en la semana 2 de este 2026. Ha hecho una exhalación y ahora comienza una inhalación. Por cómo arrancó, fijaros que es una gran vela sólida, con hueco pro. Esto en realidad es como si la vela fuera así, entera, verde. Es una gran vela sólida de arranque. Solemos intuir que cuando termina esa exhalación, la inhalación no pierde los mínimos anteriores, ¿vale? Por cómo arranca la exhalación. Entonces ahora, bueno, pues parece que aquí ya está haciendo suelo y quiere arrancar de nuevo al alza. Vamos a ver si es capaz de hacerlo, porque en diario tiene bastantes problemas, según veo. ¿Cuáles son los problemas en diario? Los problemas en diario es que durante la caída hubo mucho hueco, ¿lo veis? Este, que marcamos la semana pasada, si os acordáis, este. Y entonces, claro, cuando va hacia arriba, pues le cuesta, porque hay muchas zonas de resistencia. Además, este mínimo relevante ha sido perdido a cierre aquí, por lo tanto, inauguramos oficialmente la etapa 3 ya con muchísimos cierres por debajo de la media de 20, y aquí ha hecho incluso un acunamiento, ¿eh? Un acunamiento, ha llegado otra vez, ha retesteado y ahora, bueno, pues parece que quiere volver a subir otro poco, otra vez a intentarlo hacia arriba. Veremos a ver si es capaz de conseguirlo o no, ¿no? De momento la clave, obviamente, tenemos la resistencia mayor está en 25.098, el soporte está en 24.266. Ese es el rango que ahora mismo tiene pendiente, tiene vigente el DAX, el marco temporal diario. Y a ver si el horario nos dice algo. Horario como hace estructura de doble mínimo, ¿lo veis? Una estructura de doble mínimo, rebote en esa zona y desde aquí, bueno, pues para arriba, ¿no? Ya haciendo una etapa uno en este marco temporal, haciendo una exhalación, ¿vale? Bueno, pues nada, pues parece que esto todavía va a tener un poquito más de subida, pudiéramos decir, ¿no? Lleva solo tres velas, no sería de extrañar irse hacia la siguiente zona de control, que sería los 24.700, luego hacer una inhalación, y hacia la media de 20, que ya estará alcista, ¿vale? Así que puede que comience la semana subiendo un poquito, ¿no? De todos modos, no sé, no le veo mucho augurio y alcista. Sí, no, la verdad que ese rango que has delimitado es un poco el que nos sacará de dudas, ¿no? Porque ahora mismo pudiéramos, pudiéramos considerar que tenemos una etapa 3, ¿no? Después del acunamiento ese que hizo, pero bueno, el arranque en principio no ha conseguido perforar los mínimos anteriores, ¿no? Entonces, a mí se me abren dos posibilidades, ¿no? Bien que haya sido un doble mínimo que pone fin a una mini etapa 4 ahí y ahora empieza a reestructurarse. La clave pues está, este arranque que hace, además que lo hace con un arranque con una gran vela sólida, si consigue superar el máximo de los 25.100, pues lo que tendremos será una etapa uno. Y si se queda por debajo, pues continuaremos con la etapa 3 y con idea de, bueno, de volver a retestear el acunamiento para, ¿no? Arrancar luego hacia abajo, ¿no?
Entonces, bueno, Sí, yo creo que el horario nos puede dar pistas, ¿no? Yo creo que la superación de la media de 200 en horario es la que, correcto. eso, ¿no? Si el precio es capaz de posicionarse por encima y apoyarse en ella, bueno, pues, seguramente será señal que en diario está empezando a construir una etapa uno. Sí, Si se sí, queda por debajo, bueno, pues será etapa 3 y con indicio de, bueno, arrancar hacia abajo, etapa 4. En el momento de ese rango, yo creo que es un rango para operativa de swing, bueno, es el rango que tiene que delimitar el abrir o posiciones alcistas alcistas o o bajistas. bajistas, ¿no? Correcto, correcto. De momento etapa 3 aparece lo que parece etapa 3 y vamos a ver ese detalle que nos ha visto, que nos ha dicho Julio. Venga, vamos a saltar al mercado americano y vamos a echarle un vistazo al Standard Poor's. A ver qué aspecto tiene. Aquí está. Bueno, pues Standard Poor's, ahora comentaremos, pero esas mismas dudas, ¿no? Del DAX, pues se ven también aquí. Sí, En semanal continuamos claramente con una etapa 2, ¿vale? Bueno, media de venta alcista, media de vuelta alcista y máximos y mínimos relevantes, bueno, que van a ser crecientes, ¿no? Así con total seguridad. Solamente nos ha dejado uno, pero ya vemos que llevamos semanas en las que le cuesta, ¿no? Le cuesta superar esa zona, ¿no? De los 695 y, bueno, pero al final se resiste también a caer, ¿vale? Esta semana teníamos una vela roja que a jueves, bueno, era una bottom tail encubierta, bueno, con implicaciones claramente bajistas, pero que el viernes se enmendó, ¿no? Por así decirlo, y nos deja una bottom tail que nos sugiere, bueno, que vuelva a intentar nuevamente un ataque a esa zona de los 695-700, ¿no? Con lo cual, bueno, momento de etapa 2 y sin visos de debilidad, ¿no? Salvo, bueno, esa resistencia que tiene en las últimas semanas a romper esa zona, pero que tal como acaba la semana es posible que lo intente en esta nuevamente, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, recuerdo que venimos comentando ya semanas atrás que teníamos una etapa 2 endeble, ¿no? Una etapa 2 endeble, bueno, que parecía esta semana que ya se definía hacia abajo, ¿no? Siendo una etapa 3, incluso, bueno, el jueves, ¿no? El jueves, ese mínimo del jueves perforaba dos mínimos relevantes anteriores, ¿no? Podía dar inicio a una etapa 4, pero bueno, el viernes cambió sustancialmente el panorama, abriendo con ese hueco profesional y una gran vela sólida, bueno, que ya cierra incluso por encima de la media de 20 que se empieza a girar alcista, ¿no? Lo cual nos sugiere que vuelva a intentar nuevamente un ataque a la zona de máximos, ¿no? y Entonces, bueno, fijaros cómo cambia la historia en apenas 2 días, ¿eh? Porque como decía Julio, el jueves estábamos aquí. Cuando estamos aquí abajo, 667, esta vela que ahora vemos con bottom tail, estaba roja hasta aquí abajo. Es decir, estas tres velas formaban una top intel encubierta, hasta aquí abajo. Lo cual el mensaje, además de gran rango, era clarísimamente bajista. Sin embargo, llega el viernes y nos hace esto. Un hueco pro y una subida muy potente. Por eso insistimos muy mucho que el mensaje de la vela es a final de vela. Porque si tú el jueves, viendo la vela semanal, dices, madre mía, qué pedazo de top intel, esto ya se acabó lo que se daba para el lado alcista. Sin embargo, el viernes vemos cómo el escenario ha cambiado totalmente. Nos ha pasado de muy bajista, porque imaginaros una top intel con todo esto rojo hasta aquí, pues claro, la pérdida del mínimo de ese arrancaría una caída hacia la siguiente zona de control, que serían los 650. Sin embargo, ¿ahora qué tenemos? Anda, pues tenemos casi más una bottom tail, bueno, con la mecha por arriba también, pero pequeñita, una bottom tail. Es verdad que sin grado de penetración en la vela previa, eso sí que es verdad, y con resistencia por fuera. Pero claro, el escenario es radicalmente distinto al día previo. Además, cuando arranca con hueco pro, bueno, eso suele tener continuidad. Mirad, hueco pro, continuidad. Hueco Pro, continuidad. Hueco Pro, ya lo estáis diciendo vosotros, continuidad. Por tanto, me imagino que esto es eso, ataque a máximos. Ataque a máximos es lo que veremos, o el escenario que me parece más probable para Standard Poor's. Vamos a ver si los pequeños, Russell, Gran Pelotón, a ver si nos dicen lo mismo, Julio. sí. A ver si están alineados. Ahí está. Esto es. Bueno, el Russell igualmente, ¿no? Venimos comentando las últimas semanas que está mostrando más fortaleza, ¿no? Que los dos grandes índices. De hecho, aquí en semanal, si vemos, tenemos una etapa 2 clarísima, ¿no? Con media de 20 alcista, media de 40 alcista, vías del tren y máximos y mínimos relevantes crecientes, Sí, ¿vale? Y de hecho, bueno, hace 2 semanas comentamos que nos dejaba
una especie de top inter, un mecha por arriba y que nos sugería el inicio de la inhalación. La Bueno, hubo. pero esta semana, bueno, ha negado, ¿no? Tenemos un nuevo arranque, dejándolo un mínimo que probablemente ya pueda ser mínimo relevante dentro de 3 semanas, al perforar los tres mínimos de las 3 semanas anteriores y haciendo lo que sería una bottom tail encubierta, ¿no? Negando totalmente el mensaje bajista de la semana previa. Con lo cual, lo que nos indica es continuidad alcista, ¿no? Y que nuevamente vuelva a atacar esa zona de máximo, ¿vale? Y si nos vamos al diario, bueno, pues realmente continuamos con la etapa 2, ¿no? Es una etapa 2 en la que, bueno, hemos tenido algunos cierres por debajo de la media de 20, pero una media de 20 que ha seguido siendo claramente alcista, ¿vale? Tuvimos un patrón de compra uno, bueno, un retest con el jueves, ¿no? El jueves a modo de checkout, ¿no? Perdía toda esa zona de soporte, pero bueno, el viernes nos arrancaba con un hueco profesional que anulaba el 100% del mensaje de la vela previa, bueno, y después dejándonos una gran vela sólida, bueno, que elimina pues los máximos de los 4 últimos días, ¿no? Con lo cual nos sugiere continuidad alcista y que tengamos, bueno, un nuevo ataque a esa zona, ¿no? Yo de aquí destacaría lo de las vías del tren que comenta Julio, que como hay gente nueva en la formación, para tenerlo claro. Eso significa que hay paralelismo entre el precio, la media de 20 y la media de 40. ¿Lo veis? Cuando eso ocurre, eso es sólido, ¿eh? Eso suele tener continuidad alcista. Nos gustan los gráficos que tienen velas de vías paralelas, ¿no? De vías del tren. Segundo concepto, cuando arranca una exhalación con una gran vela sólida, lo más normal es que la siguiente inhalación, pues lógicamente no pierda ese mínimo, es decir, que haya continuidad alcista. Fijaos que en la siguiente también el arranque ha sido con una gran vela sólida, ¿eh? Y un pequeño hueco pro. ¿Mm? Lo más normal es que esto tenga continuidad alcista. Y si volvemos al diario, pues más o menos lo mismo. Mirad otra vez, nos decía Julio el hueco pro, aquí está. Bueno, pues esto suele tener continuidad alcista. Así que mercado americano, la verdad que tiene pinta de comenzar la semana y tener continuidad al movimiento dejado el pasado viernes. Bueno, vamos a entrar en las acciones, Julio. Sí, Bueno, primero vamos agradeceros, daros la bienvenida a todos los que veis este RST por primera vez y agradeceros la participación y también poneros ya alfombra roja. Es decir, acordaros, si queréis haceros un Manu, entendiendo que haceros un Manu es que él comenzó asistiendo a estas sesiones y él siempre dice que es su mayor aprendizaje fue aquí, por la razón que sea, quizás porque estás en directo, o sea, porque estás siendo grabado, estás más en tensión o lo que sea, y estás con mucha atención, tú analizas, nosotros corregimos, bueno, es una muy buena experiencia, así que de verdad os animamos a ver quién es el primero, quién es la primera que se anima a estar con nosotros aquí. Eso sí, hay que madrugar un poquito el domingo, pero bueno, yo creo que merece la pena. Muchas gracias por todas las peticiones. Vamos a empezar por la primera de ellas, que es FSLR, que tengo aquí, análisis ya de no sé cuánto. Vamos a borrar para que no haya tanto lío en el gráfico. Suprimir, suprimimos. Ok, vale, bien. Bueno, lo primero, yo aquí quitaría, mira, quitaría el precio. ¿Para qué? ¿Veis el ciclo de vida? Es siempre lo mismo, ¿vale? Cuando salen tan claros hay que ponerlos para que la gente refuerce el conocimiento, ¿eh? Y aquí lo que tenemos, bueno, pues ya es un comienzo de etapa 3 ya, ¿no, Julio? Tenemos aquí... Sí, sí, nos comenta Sí, Pablo eso, a punto de entrar en etapa 3. Bueno, a punto no, ya está más que en etapa 3, sí, ¿no? Ha sí, consumido el 100%, ha consumido el 100% con una media de 20 que ya se ha aplanado y bueno, y aparte ya tenemos 3 4 cierres por debajo de la media de 20, ¿no? Con lo cual vamos, eso sí. ya es una etapa 3. Sí, esto está abocado a ser una etapa 3. Quizás la única duda es que todavía no está roja, pero bueno, lo normal. En cuanto pase una semana más, probablemente esto ya esté roja. Ya. Es posible que pueda haber algún tipo de rebote para una inhalación. Vale, lo veremos. Pero la vela de esta semana es un intento alcista negado. ¿Eh? Es un intento alcista negado. Así que no me extrañaría que esto tuviera continuidad bajista. ¿Eh? Es verdad que esto, fijaros, mira, esto es un ejemplo de alineamiento. No, no, de alineamiento de marcos temporales no. De ver solo un gráfico y ver cómo ya está en los siguientes. Solo ver esto, sabes que en marco temporal inferior, diario, horario, vas a tener estructura de doble mínimo. Solo ver esto, ¿vale? Entonces, bueno, esa va a ser evidentemente la clave. ¿Eh? Si vemos que pierde los 214, pues tiene muy buen recorrido bajista, así que tendremos que estar atentos. Vamos a ver si nos hace algún patrón para poder aprovecharlo. Porque mirad cómo arranca la inhalación, ¿eh? Con una gran vela sólida.
Esto es bastante fuerte para el lado bajista. Y en diario que tenemos un techo redondeado, ¿veis? Una tapa 2, una tapa 2, hasta que ya empieza a ser con mucho más ruido, ¿lo veis? Una tapa 2 más o menos buena, ¿eh? ¿Y veis cómo empieza el ruido? ¿Cómo empiezan las medias a sufrir? Cuando la tapa 2 es sana, mirad las medias, ¿vale? Cuando la tapa 2 se convierte en 3, veis que empieza a sufrir, ya empiezan los cortes. Eso es etapa 3. Y luego ya, pues nada, etapa 4, que es lo que nos encontramos en la actualidad. Y en la actualidad lo que tenemos es, después de esta exhalación, después de esta exhalación, una inhalación hacia la media de 20 y de ahí arranque otra vez bajista. ¿Dónde se ha parado? Lo que os decíamos de la estructura de doble mínimo. De momento se ha parado aquí. ¿Qué sería lo ideal? O haber aprovechado el patrón de venta uno aquí, ¿no? Y si no lo has hecho, hay que esperar el siguiente patrón. ¿Cuál puede ser el siguiente patrón? Bueno, pues no sé, que a lo mejor nos hicieron una consolidación aquí y sería patrón 1, 2, 3, ¿ok? O patrón de ruptura de continuación bajista, pero en ese caso ya estaría casi a un 8%, por lo tanto ya, sí ya me gustaría un poco menos. Dejadme ver cómo está en horario, a ver si nos dice algo más, porque aquí tendrá una V clara. Ahí está, la V invertida, ¿lo veis? Sube y baja y llega justo a la zona del soporte. ¿Veis el doble mínimo que veíamos en semanal? Este, es este. Vamos a ponerlo grande, voy a quitar aquí esta y así, para que veáis. Esto en semanal, bueno, voy a poner los dos puntos. ¿Lo veis? Esta en semanal, esto, es justo esto, en horario. ¿Veis? Así vais viendo cómo se ven las mismas cosas en distintos marcos temporales. Bien, hombre, pues tal parece que aquí lo más normal que pide es un poco de inhalación, ¿no? Ha caído, ha llegado a la zona de soporte y un poco de inhalación hacia la media de 20 que viene cayendo ya a plomo, ¿eh? Claro, la clave, pues eso, pues la clave para mí es perder estos mínimos, ¿no? Si pierdes estos mínimos, tendremos una oportunidad en el lado corto que en semanal pues puede ser bastante jugosa, ¿eh? No sé si proponía posición corta, Julio, el Sí, compañero. sí, mojada, posición corta, buscando patrones bajistas con potencial, bajada a 185, comentaba él. Ajá. Sí, bueno, 185, Sí, zona sí. de conexión, es zona Sí, media sí, 200, sí, esta está zona de claro. congestión, efectivamente, sí, señor. Es buena zona de congestión, mirad, ¿eh? Una cierre, una apertura, un cierre, una apertura de cierre, apertura de cierre, apertura, ¿lo veis? Es una zona clara de congestión, muy buen ejemplo. Por lo tanto, lo más normal es que sí, que haya ese recorrido hacia esta zona. Tiene la clave de perder ese nivel. Si, si cayera directo, bueno, tampoco es que haya sido muy fuerte. Digamos que la media de 200 podría actuar como soporte. Por eso, igual era interesante que consolidara un poquito, ¿eh? Un patrón 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 sería fantástico, ¿eh? Porque así ya arrancaría y al arrancar cerca rompería la media de 200 sin ningún problema y entonces sí que activaría ese movimiento hacia la zona que comenta el compañero. Bueno, vamos a ver la siguiente. IBM, Julio, ¿le echas un vistazo? Ay, qué acatarrado ando. Vamos a ver IBM. Aquí IBM. está. Bueno, IBM en semanal, etapa 2, ¿vale? Si bien una etapa 2 en la que ya nos ha dejado máximos relevantes decrecientes, ¿no? Y bueno, y puede que nos esté dejando una estructura de doble máximo. Bueno, con lo cual, una etapa 2 que empieza a tener los primeros signos de debilidad, ¿no? De hecho, bueno, esta semana, al igual que los índices, teníamos a jueves una gran vela sólida roja, ¿no? Que perdía los mínimos anteriores y que, bueno, a final de semana lo recupera, ¿no? Haciendo lo que sería un check-out, ¿no? Bueno, habrá que verla, ¿no? Pero en principio me gustaba para el lado bajista, ahora, después de ese movimiento del viernes, ya no tanto, ¿no? Si la vemos en diario, bueno, pues en diario igualmente teníamos una etapa 3 4, ¿no? El- el jueves una etapa 4, bueno, y continuamos con una etapa 4 realmente, ¿no? Sí. Viendo lo que sería la inhalación. Yo creo que la clave va hasta aquí, ¿no? Al inicio de semana, si realmente nos acaba activando un patrón de venta uno, bueno, pues probablemente sea el primer patrón de venta uno en el que, bueno, se alinee un poco los marcos temporales, ¿no? Pues seguramente acabaría rompiendo hacia abajo, ¿no? Pero ese check-up que me ha hecho en semanal me despista un poco, ¿no? De que nos vaya a hacer ahora lo que sería el apuramiento, ¿vale? Después de un check-out, lo normal es que el precio vuelva a intentar ir a la zona de resistencia mayor, ¿no? Mira, yo, Entonces, yo, bueno. yo en este caso es una acción que descartaría a corto plazo. Sí, ¿Por sí, qué? totalmente. Los Porque no mensajes la son veo clara. contradictorios. Porque son mensajes contradictorios, no la veo clara. Y acordaros,
una de las claves de tener sostenibilidad en esto es ser selectivos en gastar vuestros esfuerzos en las cosas que se ven claras casi desde el segundo uno que ves el gráfico. Otra cosa es en estos procesos iniciales, ¿no? Y que por temas formativos le machaquéis todo lo que haya que machacar. Eso sí, eso sin duda alguna, ¿no? Y si echáis media hora con un gráfico, pues para entenderlo, pues echáis esa media hora, estará bien echada. De todos modos, si es para buscar un valor para operar, de aquí no tienes que hacer nada. Este valor te está generando tantas dudas, para lado alcista, bajista, que no interesa. No interesa. Hay otros 8.000. No perdamos tiempo, optimicemos. De todos modos, ya que estamos en ello, mi escenario es que a largo plazo se va a ir para arriba. A largo plazo, ¿eh? Se va a ir para arriba, pero antes va a tener una caída. ¿Y por qué digo eso? Porque mirad el mensual. Mirad el mensual. El mensual tiene una etapa 2 fortísima, ¿eh? Y mirad cómo ha arrancado la inhalación, la exhalación. ¿Lo veis? Una gran vela sólida. ¿Qué quiere decir eso? Que la inhalación en la que está, en la que se encuentra, porque esto ya llegó hasta 324, se encuentra ahora mismo, no va a perder este mínimo. No sería lo lógico, ¿vale? Por lo tanto, ¿eso qué nos dice? ¿Eso qué nos dice? Lo que nos dice es que en mensual, por eso digo, de larguísimo plazo, esto se va a ir para arriba. Si bajamos al semanal, nada, como os decía Julio, nos ha hecho esta consolidación, pero fijaros qué diferencia de máximos. ¿Lo veis? Máximo en V, fácil de superar. Máximo en techo redondeado, no fácil de superar, porque hay muchas resistencias. ¿Veis las mechas por arriba? ¿La veis? Son salvajes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Coño, que la oferta está puesta ahí, el papel está ahí, en ese nivel, por lo tanto le va a costar. Y si vemos el diario, pues nada, lo mismo que nos ha contado Julio. Es decir, bueno, de hecho estamos en etapa 4, media de 20 bajando, media de 40 bajando, ya perdiendo no sé cuántos mínimos relevantes y haciendo una inhalación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Viendo toda esta resistencia, lo que habría que hacer es esperar que acabe etapa 4, que empiece una etapa 1 y una etapa 2. Por lo tanto, nada interesante hasta que no supere esta zona de aquí arriba. Que además eso es lo que yo, al menos mi escenario, que lo termine superando, pero para ello tiene que digerir primero toda esa etapa 4, una uno y luego una 2. Pues todavía queda tiempo. Esta es para seguirla y porque de fondo creemos que se va a ir para arriba, pero todavía no hay ningún momento interesante. Momento Sí, interesante. yo, Pero porque Juan, esto, sí, sí. Yo creo que a modo de resumen es un valor que a jueves tenía un aspecto tremendo para el lado bajista, eso es. porque después de habernos hecho un techo redondeado en semanal, bueno, parecía que rompía la zona de Sí, soporte y bueno, sí, con objetivo a irse en semanal al siguiente mínimo relevante, aquí. ¿vale? A esa zona, pero que el movimiento del viernes elimina totalmente ese mensaje. Ya sabemos que la eliminación de un mensaje bajista tiene implicaciones Exacto. alcistas, ¿no? Eso es, justo eso. Entonces, Pero oye, no, mira, fijaros, esto es el típico gráfico de que es un valor apasionante para analizar, no interesante para operar. ¿Vale? De momento. Venga, siguiente, BGS. Vamos a por BGS. Bueno, a ver, BGS tenía una etapa 4. Atención, pregunta. Y voy a dejar unos segundos para que lo penséis. ¿Esta etapa 4 es robusta o es endeble? Todo este tramo. Para ello solo tenéis que hacer una cosa. Quitar el precio, ¿lo veis? ¿Ves cómo son las medias? ¿Está bajando? Sí, está bajando, clarísimo. Pero mirad las medias, cómo se cortan hacia arriba, hacia abajo. No hay vías del tren. Es una etapa 4 bajista. Era una etapa 4 bajista. ¿Por qué digo era? Bueno, porque ya en esta vela de aquí hemos comenzado la etapa 1. ¿Ok? En esta vela de aquí, ahí estamos con la objetividad del método Power 4, ¿lo veis? En esta vela de aquí, porque ha superado a cierre el último máximo relevante de creciente, que es este o este, como están al mismo punto, los tratamos como uno. Vale, bien, perfecto, ha superado, ha llegado a este y esta semana ha comenzado la etapa 2 con este arranque brutal que además entra dentro de un movimiento fluido. Por lo tanto, es interesante porque esto puede irse hacia la zona de los 6, 6,30, ¿vale? Es el siguiente objetivo. Si vamos en marco temporal diario, lo que vemos es que ya el timing no nos acompaña, ¿no? Aquí ha hecho un acunamiento, no de los perfectos, porque cuando lo hace en la media está plana, ligeramente roja, pero plana, ya venía verde antes. Esta me gusta bueno, porque supera la media de 200, se apoya en ella y desde aquí arranca, ¿no? Tiene cierto componente Blas, Julio, aquí. Y, sí, y, y desde aquí arranca muy fuerte y ya, ¿cómo son los cuerpos? ¿Ves qué les pasa a los cuerpos de las velas? Que se van haciendo cada vez más grandes. Eso asociarlo a fin de movimiento. Por lo tanto, lo más normal, ¿qué puede ocurrir? Pues que esto descanse. Y sería lo ideal, sería lo ideal que descanse un poco, de alguna manera, para poder intentar subirnos al carro, porque en semanal, bueno, pues podría tener un cierto recorrido todavía hacia la zona de 6. Por lo tanto, ¿el momento de entrar en BGS? No.
No, habría que buscar algún tipo de entrada ya en el entorno de la media, que a lo mejor nos hace una inhalación a zona de soporte menor, ¿eh? No lo sé, a zona de soporte menor, 4,75, aquí, y a lo mejor aquí se recompone ya con la media de 20 que estará mucho más cerca y es un buen momento para subirse hacia el siguiente objetivo. No sé si eso es lo que plantea el compañero de aquí que nos pedía BGS, pero Sí, vamos, supongo. me imagino que es más o menos eso. Estaré buscando un momento, ¿verdad que sí, más o menos, sí. Sí, aquí ve la fase de transición A. En la fase de transición A la has detectado muy bien, Antonio, y perfecto. Lo que pasa es que ahora el timing no nos acompaña. Venga, vamos a ver la siguiente. MCK. Sí. Ahí está, ahí la tienes, Julio. Vale, bueno, semanal, etapa 2 y, bueno, arrancando, ¿no? Después de una estructura de doble mínimo, arrancando con una gran vela sólida de, desde el entorno de la media de 20, ¿no? Y superando máximos relevantes anteriores, con lo cual, bueno, un arranque bastante potente y que nos sugiere más continuidad, ¿no? Para las próximas semanas. Además, bueno, en zona de máximos históricos, con lo cual, bueno, nada que objetar a esa etapa 2. Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Tuvimos el jueves una gran vela sólida que arranca con un hueco profesional justo en la zona de la media de 20 y el viernes dejándonos una inside bar, ¿no? Un patrón 1, 2, 3 que nos sugiere igualmente más continuidad, ¿no? Si acaso, bueno, los dos últimos semanas empiezan, en los dos últimos días parecen unas pequeñas mechas por arriba, lo cual nos sugiere de que, bueno, quizás necesite algo más de consolidación antes de que ese patrón 1, 2, 3 pudiera tener Sí, continuidad, ¿no? Y arranque, ¿no? sí, sí. Yo sí, estoy totalmente de acuerdo. Fijaros, Amaya, que es quien nos ha pedido este valor, el patrón 1, 2, 3, el patrón 1, 2, 3, la vela 1, tiene que ser una gran vela sólida, ¿ok? Es decir, un buen valor es una buena vela sería que yo que sé, que arrancar aquí, por ejemplo, y hasta aquí. Eso sería fantástico. ¿Por qué? Porque elimina todos los máximos anteriores. Sin embargo, cuando la vela 1 es desproporcionada con respecto a lo que vemos en el gráfico, y yo creo que esto habla por sí solo, no me gusta tanto. ¿Por qué? Hostia, porque el camino ya está hecho, el objetivo, o gran parte de ese objetivo ya está hecho. Pero eso ocurre cuando la vela 1 es desproporcionada en relación a todo lo anterior. Y por eso puse aquí, para ponerlo un poco en perspectiva, que todos tenemos claro que, por ejemplo, este tipo de vela, imaginaos que hubiera sido este el arranque. Voy a ponerlo más a la derecha para que se vea, imaginaos que fuera aquí. Vale. Esta sería una gran vela sólida. Nadie tendría dudas de que una vela verde así sería una gran vela sólida en relación a todo lo que vemos anteriormente, ¿no? Sin embargo, fijaros esta, qué pequeñita es con respecto a esto. ¿Lo veis? Cuando eso ocurre, es lo que llamamos una gran vela sólida desproporcionada. eh, Implícitamente parte del objetivo ya está desarrollado en esa gran velocidad. Por eso no nos encantan estos patrones 1, 2, 3. No por la distancia que haya conseguido, sino por el tamaño de esa gran vela que sobresale a todos los cánones un poco lógicos, ¿no? Del movimiento de ese valor. Mira, Entonces, hay un ejemplo muy claro. sí, Si te vas al semanal, el arranque sí. de esta etapa 2 lo hace exactamente igual. Sí, este. Ahí. Ese, ¿eh? ese. Una Claro, gran vena sólida que nace de la media, elimina el claro, máximo relevante previo, pero bueno, luego le cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. una gran vena sólida totalmente desproporcionada, ¿no? A lo que suele tener este valor. Bueno, pues sería una gran vena sólida igual que la actual, ¿no? Pues igual, exactamente, pues igual el movimiento esperado a Maya es algo parecido a esto, ¿eh? Pero es un buen concepto que os lleváis hoy también. Vamos, más veteranas, evidentemente ya lo conocéis, pero la gente que se está incorporando ahora, bueno, pues que veáis eso. El concepto de gran vela sólida es interesante siempre que no sea desproporcionado. Venga, vamos a por la siguiente. Es FTV, Sportif, Ingeniería. ¿Vale? Vale, y creo que nos pasa un poco parecido. Creo que viendo el gráfico. El ciclo de vida, pues nada, teníamos una etapa 4 que ha finalizado ya, ha saltado por los aires en la vela del la pasada semana, ¿no? Ha arrancado con mucha fuerza, lo cual ¿qué nos indica? ¿Qué es la primera lectura? Anda, que cuando termines tú de subir, que no tengo ni idea, cuando terminará, a lo mejor termino ya, o va a subir más, o llega a la media de no tengo ni idea, pero cuando termine y comience la inhalación, esta inhalación no va a perder este nivel. No va a perder los 52,08 esta cota. Lo más normal es que nos haga una caída, a lo mejor a soporte menor, no lo sé, esta zona de aquí, y desde aquí arranque, ¿vale? Es primer concepto que os tiene que venir a la mente en cuanto tenéis una gran vela sólida de arranque,
¿vale? De exhalación. Etapa uno, ¿vale? Perfecto. Y bueno, pues se ha parado justo donde. Mirad, ¿os acordáis que siempre os decimos, oye, mirad hacia la izquierda y buscar tres cosas? Máximo relevante, mínimo relevante, zona de hueco, ta, 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 ta. Mirad, ¿creéis que esto es casualidad? 60-17, 60-12. ¿Lo veis? No, no, es zona de resistencia, es normal. ¿Vale? Bien, a partir de ahí, bueno, pues ese movimiento es el esperado y en diario, bueno, en primer lugar, esto no es un patrón 1, 2, 3, 4, porque esto ya iba subiendo, ¿eh? Es la tercera vela, y lo que sí nos está diciendo aquí lo que tenemos es que hay rechazos bajistas. Un doble máximo aquí, lo veremos luego en horario, un doble máximo aquí y rechazos por abajo. Esto va a ser, bueno, pues bastante barullo en marco temporal horario. La clave, obviamente, la superación del 61-20, digamos, ¿no? Dejar un horario a ver si nos ratifica eso, efectivamente. Se aleja mucho, claro, como el primer patrón, el primer mínimo relevante, al haberse alejado tanto de la media de 20, ocurre lejos de la media, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un retest, ¿ok? Incluso en este caso hace dos retests aquí, ¿vale? Este está muy lejos de la media, este está lejos de la media, este ya es el interesante. Y desde aquí intenta arrancar hacia arriba. Con una media de 20 todavía clarísimamente alcista, a pesar de estos cierres por debajo, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esto tiene pinta de irse hacia aquí y ahí es donde se va a jugar el bacalao, como se suele decir, ¿no? 61-15, bueno, por la superación de esos 61, la superación de esos 61-15, pues activaría un nuevo tramo al alza, un nuevo tramo al alza que, bueno, pues el siguiente zona de objetivo está en el 68, así que puede ser interesante. ¿Y qué más? No sé si hago más, Julio. No, poco más. Tipio, eso es FTV. Venga, vamos a por la siguiente. ACI, ahí la tienes. ACI. Uy, a ver, a ver. Y así, sí, la ACI. pide por patrón explosivo alcista, ¿no? Ah, vale, iba a decir yo, digo, ¿cómo vemos aquí esto? Ah, vale. Sí, bueno, Ah, pero no, ah, no me gusta, ¿no? Para patrón explosivo alcista no me vale. gusta. A mí Por tampoco. varios, por varios motivos, ¿no? Primero, semanal, bueno, una etapa 4 tremenda, ¿no? O sea que de momento no tiene ningún viso de giro, ¿no? O sea, bueno, haciéndonos, salvo que testara nuevamente la zona del mínimo relevante anterior, nos dejara una estructura de doble mínimo y ahí nos diera el fallo, ¿no? Del patrón para entrar, ¿no? Quizás ahí sí, ¿no? Pero no me gustan los patrones explosivos en los valores de tan poco precio, ¿vale? Y tan poco volumen, ¿no? Me suele gustar porque suelen ser movimientos muy erráticos. Solamente viendo el gráfico en diario, con tanta mecha arriba y abajo, bueno, es señal de que un valor de que no tiene mucho volumen, ¿no? Pero bueno, concepto teórico, patrón explosivo bajista, bueno, sí, podría ser, porque bueno, tenemos ya bastantes velas, tanto en semanal como en diario, ¿vale? Y nos dice de una bottom tail, bueno, pequeñita el Claro, viernes, sin penetración. eh, pero ya os digo, el semanal es lo que me falla, ¿no? El semanal me gustaría que o bien estuviera muy extendido o bien pinchara la zona de soporte, ¿no? Y ahí fuera el giro, ¿vale? La zona de 1,33 y ahí fuera el giro. Si no, sería un giro ahora en diario en zona de nadie, ¿no? Por así decirlo. Sí, es cierto que una pequeña bottom tail, lejos de la media, con movimiento fluido, podría ser, ¿no? Pero no me acaba de encajar mucho. Sí, bueno, pues lo mismo, ¿no? No, cada vez que busquéis un explosivo alcista, tenéis que ver dolor. Tenéis que ver dolor. Y esto no, aquí no hay dolor todavía. ¿Lo veis? De hecho, ha arrancado con fuerza hacia abajo, ¿eh? Lo cual nos dice que esto probablemente luego, después de una inhalación, que sí que efectivamente es lógico que venga, tenga más recorrido hacia abajo, ¿eh? Pero cuando se está acabando el movimiento, las medias, las mechas, los cuerpos suelen ir a más grande, ¿eh? No a más pequeños. Entonces, eso es lo más normal. Aparte, Pero un otra detalle pista. también. Sí, Otra pista es, para buscar un patrón explosivo alcista, en horario, tiene que haber girado algo. Tiene que haber ya girado algo. Y mirad cómo está en horario. Seguro que no, por la pinta. ¿Ves? Está en una etapa 4. Además, ¿qué tipo de etapa 4? Robusta. ¿Lo veis? Vías del tren, todo paralelismo. Nada, está perfecto de momento. Por lo tanto, es un valor que sí que está en escenario de patrón explosivo alcista, eso es clarísimo, y que sí puede ser interesante, pero lo que decía Julio, le falta como un latigazo, le falta algo. sí, sí. Imaginaos que ahora, oye, y lo ideal que sería, lo ideal sería una caída ahora, que ahora una caída que pinchara, como dice Julio, este mínimo, que lo rompiera temporalmente y que se diera la vuelta. Una bottom tail aquí grande, de gran tamaño. Si fuera así, una bottom tail de este estilo, vamos a suponer, así, imaginaros.
Una Bottom así, ese sí que sería bueno. Porque ya en esta subida de la Bottom Tail, ¿qué sería en horario? Esta subida de la bottom tail grande en horario ya sería el comienzo de una etapa uno. Porque claro, ser grande, esto caería hasta aquí abajo y luego se daría la vuelta. Sería el comienzo de una etapa uno. Y entonces ahí ya, ahí sí que sería un buen momento. Mientras no podemos aprovechar un explosivo alcista en diario, mientras en horario tengo una etapa 4 robusta, Copias del tren. con vías de tren. ¿Entendéis que es incompatible un concepto con otro? ¿Eh? Eso no significa que no esté en situación de explosivo alcista, que lo está, que lo está. Simplemente no ha llegado el momento todavía. Y claro, hombre, tú puedes tomar la decisión de, vale, hombre, está en explosivo alcista, tarde o temprano llegará. Ya, sí puede ser, pero a lo mejor es que esto sigue cayendo así poco a poco, ¿eh? No está cayendo dramáticamente, pero puede estar cayendo poco a poco otras 10 velas más y vaya lío. ¿No? Y además, lo que decía Julio, a mí este valor con tan poco volumen, porque claro, dice 220.000 de media ya, pero mira todo esto, ¿eh? O sea, en días normales no tiene muy poco volumen para el precio que tiene, ¿no? Que es muy pequeñito. Venga, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver Skin. A ver qué aspecto tiene Skin. Ahí está. Vale. Sí, Skin, bueno, Bueno, Skin ya en etapa 4, ¿no? Semanal, sí, etapa 4 y bueno, arrancando esta semana con una gran vela sólida que nos sugiere más continuidad, ¿no? Bueno, de momento, una vela sólida que llega casi a la zona de soporte mayor y bueno, luego de perder esa zona, pues tendría recorrido, ¿no? Hasta la zona de 0,8 después de habernos dejado lo que sería un gran techo redondeado y que lo suyo sí, es que vuelva al origen del sí, sí, movimiento. sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, interesante, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igual, pero hay algo que no me encaja, ¿no? Que sí, tenemos un patrón 1, 2, 3, pero un patrón 1, 2, 3 que nace después de un movimiento ya muy extendido, ¿no? ¿Vale? Pues el movimiento se inició ya muchas velas atrás. Con lo cual, bueno, y aparte, frenándose, ¿no? Antes de la zona de soporte y apareciendo esa pequeña mecha el viernes, ¿no? Lo cual me sugiere de que quizás tenga algo de inhalación, ¿vale? Y el arranque bueno sea en el patrón de venta uno, ¿no? Siguiente que nos deje. Fijaros, qué curioso este valor, porque si este valor lo hablamos hace unas semanas, todos diríamos, vaya suelo redondeado más precioso. Si supera los 1,63 y se asienta por encima de la media de 20, este valor va a correr mucho. Tendría un aspecto bueno. Por eso los traders tenemos que tener cintura, es decir, cintura en el sentido de poder adaptarnos a la realidad del mercado. La realidad del mercado a día, imaginaros, a día, ¿este qué día era? A 15 de enero, hace nada, era, bueno, una pinta absoluta este valor. Para ponerle alarmita aquí, ¿cuánto es esto? 1,65. Para que te avise. Porque en el caso de superar, pues fijaros que es suelo redondeado, con acunamiento y demás, con movimiento fluido a la izquierda. Sin embargo, fijaros la deriva. La deriva es no puedo, vuelvo otra vez hacia abajo, por tanto ahí no hay acunamiento. No, Vuelvo otra vez hacia abajo, no hay acunamiento. ¿No veis? Si hubiera habido acunamiento sería distinto. Y no solo eso, sino que además me vengo abajo a la siguiente zona de soporte. Bueno, la zona de soporte, que es la que dice Julio, que habrá que ver, ¿no? Si ahora consolidar aquí un poco, bueno, y luego rompiera la baja, pues ojo que en semanal, cuidado, ¿eh? Cuidado. Así que nada, este valor ya, yo creo que la clave está o 1,65 arriba o 1,24 por debajo, no hay más, ¿vale? No hay más. Venga, usar es la siguiente, de esta que es de tierras raras, que por lo tanto tiene mucha volatilidad. Cuidado con este tipo de valores. Bueno, ¿va a Sí, continuar la bueno. semana? Sí, Sí, en semanal hemos tenido, yo creo que incluso una pequeña etapa 4, ¿no? Que si nos vamos a 3 días se verá más claramente, ¿no? a Y de verla. ahí se ha reestructurado nuevamente Ah, y sí, bueno, nos hizo una nueva situación, volviéndose a girar la media de 20 alcista, pero una situación que ha acabado con un hueco novato, ¿no? Un sí, hueco novato. Desde sí, ahí, bueno, inhalación con una gran vela sólida potente, lo cual nos sugiere de que, bueno, cuando intente nuevamente el patrón de compra uno, lo normal es que el primer intento no te pares. le cueste, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, tenemos la formación de un amplísimo suelo redondeado y como bueno, ese arranque que tuvimos, ya lo que sería una etapa 2, ¿no? Una etapa 2, ahí hemos tenido también el primer patrón de compra uno y ahora estaría haciendo lo que sería el retest, ¿vale? Y justo en la zona, ¿no? Siempre que no nos pierda esa zona de los 20-60, bueno, podría.
podría intentarlo, ¿no? Pero yo creo un valor igual que hemos visto antes, ¿no? Si nos arranca a principios de semana ese patrón de compra uno, vale, pero si acaba perdiendo esa zona, pasaremos de tener un escenario claramente alcista a un escenario bajista, ¿no? Porque sería el inicio de la etapa 3. Aquí hay que Entonces, bueno, destacar conceptos como, bueno, etapa 4 todo esto, ¿no? Etapa uno contando hacia arriba, hasta que Acuna, esto es lo que se llama fase de transición, Acuna, ¿cómo está la media de 20 ya? Alcista, arranca con fuerza, ¿eh? Arranca con fuerza, hueco novato, ¿lo veis? ¿Veis el hueco novato? Cierra este día en 24,70, abre en 30,70, bueno, no sé, 30,45 vamos a suponer, empieza verde y se da la vuelta. Concepto de semáforo. Entra en cortos, stop aquí arriba y, pues fíjate, el primer día ya le sacas un pastizal, digamos, ¿no? Y luego tiene continuidad bajista, como cae con mucha verticalidad, pues el primer patrón de compra uno este, ¿qué va a pasar? Pues que no hace fallo, hace retest y ahora ahí es donde se tiene que recomponer. Claro. Bueno, la verdad que otra vez, a su vez, la caída, ¿cómo está siendo? A su vez muy vertical, ¿no? No solo esta, sino que la caída esta también ha sido muy vertical, por tanto, y con hueco por aquí, por tanto, lo creo que le va a costar irse hacia arriba. Pero bueno, vale, un valor que puede ser interesante porque tiene unos movimientos muy, muy fuertes, ¿no? Y ahora mismo se pudiera intentar, porque ratio de rentabilidad riesgo no es muy grande, es un 7,27. La clave, no perder esto. Como decía Julio, si pierdes 20,45, uy, 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 cuidado, que va a tener más inhalación. Que va a tener más inhalación. Vamos a ver. Walmart. Vamos a Walmart. A ver. Walmart tiene, pues nada, una etapa 2 alcista, clarísima, en marco temporal semanal. ¿eh? Eh, por ponerle alguna pega, ¿eh? Nada, mientras todo este movimiento es así, perfecto. Cuando el movimiento empieza a hacer así, perfecto para el que está dentro, pero ya sabéis que las subidas verticales no suelen ser sostenibles y le suelen corresponder bajadas verticales. Así que de momento, claramente alcista. Y no hay mucho problema. Pero eso, no hay mucho problema, pero alertas por la verticalidad que está adquiriendo este movimiento. En el marco temporal diario, lo único que le vemos es que es interesante, pero no de timing, no es el momento adecuado, ¿no? A nosotros no nos pillan en esta, ¿no? 8 a un 8% no es nuestro lugar de entrada, nuestro lugar de entrada es por patrón de compra uno aquí en los 118 más o menos, ¿vale? Este nivel. Stop aquí debajo y, bueno, pues este gas hubiera salido muy bien y está subiendo con muchísima fuerza, ¿no? Ahora, consolidó 2 o 3 días, ¿eh? Rompe hacia arriba, bueno, es una ruptura lejos de la media, suelen ser menos creíbles. Bueno, lo normal es que esto continúe su camino al alza. A ver en horario si nos dice algo distinto, pero a ver cómo ha terminado. No, pues mira, consolidó, esas velas de consolidación que veíamos en diario, es este periodo. Desde aquí arranca, ¿y cómo arranca? Arranca con un hueco pro, ¿lo veis aquí? Y con una gran vela sólida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues lo más normal es que tras la inhalación que pueda venir, continúe su camino al alza. Así que de momento esta, si estás dentro, la mantendría, sí, pero no entraría en ella si no la tuviera en cartera, ¿vale? Stop ya por debajo de este mínimo, justo en 126, aquí debajo, debajo de estos dos y esperar que continúe su camino al alza. Así lo veo, Julio, ¿cómo lo ves? sí, igual, ¿no? Solamente vigilar el lunes, ¿no? Que ese patrón de ruptura lejos de la media, bueno, que no acabe dando fallo, ¿no? Eso es, Es eso una es, de las formas en las que finalizan las etapas eso 2. es. Por eso el stop debajo del 126, ¿no? Venga, siguiente, esta, seguro. Sí, PAPS. Bueno, semanal, etapa 2, ¿vale? Y etapa 2 con vías del tren, ¿no? Empiezan a formarse esas vías del tren y, bueno, se ha conseguido ya posicionarse por encima de la media de 200, por lo cual, bueno, lo lógico es que pueda tener más continuidad alcista en las próximas semanas, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues dejando una estructura de patrón de compra uno, además con el viernes, ¿no? Con una bottom tail, bueno, pues nos sugiere al menos que intente, ¿no? Ese patrón de compra uno, si vemos, es una inhalación que nos la ha hecho como en dos tramos, ¿no? De un primer intento de patrón de compra uno, no pudo, bueno, y por proporción de impulso se vino nuevamente abajo, ¿no? Y ahora parece que queriendo arrancar. Con lo cual, bueno, bottom tail en zona de soporte menor, media de venta alcista, bueno,
Sí, interesante, ¿no? Para cuanto menos intentarlo, ¿no? sí, sí. Voy a ver en horario cómo está. Tendrá que haber finalizado. Mira el ciclo de vida en horario, de perfección. Y cómo, bueno, pues como ha arrancado con fuerza. Esto es una bottom encubierta, ¿lo veis? Esto es una bottom encubierta donde en zona de soporte y comenzando la etapa uno. Así que perfecto. Vale, en cuanto supere este máximo, vale, etapa uno. Bien, sí, sí. Sí, sí. Puede tener recorrido interesante. ZS, ahí está. ¡Wow! ZS, dejarme limpiar aquí. eh, suprimir. Bueno, ZS. Ahí está. Vale. Ahí vemos, ¿no? En semanal, cómo esa etapa 2 finalizó con ese doble máximo, ese techo redondeado y cómo ha llegado justamente al origen del movimiento, ¿no? Con lo cual, lo lógico sería que ahí al menos intentara un rebote, ¿no? Después de un movimiento extendido, bueno, pues sí que es interesante esta, para lo que comentábamos antes, ¿no? Interesante para buscar aquí el patrón explosivo alcista, ¿no? Porque, bueno, pues en semanal sí que tenemos movimientos súper extendidos y que, bueno, parece que finalizaría con una gran vela sólida de finalización en zona de soporte mayor, ¿vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues igual, ¿no? Tenemos una etapa 4 con un último movimiento muy extendido, ¿no? Llevamos ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve velas bajistas, un 22% de la media, bueno, y en zona de soporte mayor. ¿Qué sería lo interesante? Bueno, porque nos abriera el lunes con un hueco novato, ¿no? Un hueco novato y que luego que pusiera a prueba esa zona de los 164 y que luego se acabara dando la vuelta, ¿no? Pues sería la señal de entrada para buscar ese patrón explosivo alcista, ¿no? Sí. La verdad que está extremadamente bajista porque fijaros que el mercado rebotó el viernes y ella no ha podido ni siquiera intentarlo. Bueno, un poquito de mecha aquí abajo, pero me está costando, pero sí que tiene un aspecto. Cada vez que veis un patrón que está explosivo en zona de soporte en semanal, bueno, pues suele funcionar porque lo lógico es que ahí aparezcan compradores, ¿no? Entonces, eso, ¿qué nos faltaría? Pues lo ideal es hueco novato, efectivamente, que cayera por debajo, y siguiera cayendo y luego se diera la vuelta para hacer el semáforo, entonces ya sería un pequeño hasta regalito, ¿no? Bueno, pues que haga una inhalación. Primer objetivo, obviamente, el objetivo final es la media de 20 bajista. Es verdad que aquí tiene también un poco de congestión en esta zona, ¿lo veis? Donde se acumulan aperturas y cierres. Pero sí, sí, explosivo alcista en zona de soporte. ¿Qué nos hace falta? Algún giro. Os decía antes que para algún signo de giro, que de momento no lo hay. Para que eso ocurra, en horario tiene que haber girado, ¿vale? Para que nos parezca interesante. Vamos a ver si ha girado. Uy, no ha girado. ¿Lo veis? Ahí está intentando hacer un suelo, pero también lo intentó aquí y no pudo. ¿Lo veis? Lo vemos así, y dices tú, anda, mira qué suelo más chulo está intentando. Como supere los 189, empezará una etapa, se meterá por encima de la media de 20 y ya visos de tal. Nada, para abajo. Y ahora mismo está haciendo lo mismo. Entonces hay que esperar, a que en horario primero haya algún tipo de señal de al menos etapa uno y enfocando etapa 2 cosa que de momento no ocurre. O sea que es la típica para vigilar, pero de momento mantenerse un poco al margen. Buena, Buena acción. La siguiente es Cullinan Therapeutics. Cullinan Therapeutics, que tiene el ciclo de vida precioso, etapa 4 bajista, un shakeout aquí. ¿Lo veis cómo pierde esta zona de soporte? Pierde esta zona de soporte y la recupera inmediatamente, ¿eh? Y comienza la etapa uno y luego ya la etapa 2. Perfecto. Una etapa 2. Bien, bien, bien. La verdad que en marco temporal semanal, poco que decirle, ¿no? Es posible que la veamos en 17 dentro de unos meses. Vamos a ver en diario si es el momento, porque viendo la mecha esta en semanal, algo me dice que no va bien. En diario, ¿cómo es la estructura? Es claramente alcista, pero ¿cómo la vemos? ¿La vemos robusta o la vemos débil? Hablamos si solo las medias, ¿no? La vemos de momento débil, cortando hacia arriba y hacia abajo. O sea, ¿cómo se dice? A trompicones, digamos, pero es verdad que sigue siendo alcista. Claro, esta mecha lo que nos dice es que ha ha arrancado con una gran vela sólida de arranque bajista. Por lo tanto, este patrón de compra uno que nos daría, si mañana supera los 12,53, lo más normal es que de fallo en primera instancia, que no pueda y que necesite un retest. Vale. Por lo tanto, la conclusión es un valor interesante, por cómo está su estructura en semanal tras este suelo, y sobre todo lo que más me gusta es el amago bajista que no ha funcionado. ¿eh? El shakeout hace un suelo redondeado con shakeout. Esto
suele irse a origen. Origen está en los 19,84 o como mínimo los 17,32. Por lo tanto, es un valor que puede tener buen recorrido. ¿Qué nos faltaría? Oye, pues ver el patrón de compra en entrada, el momento de tirarme a nadar. ¿Es el momento ahora si arrancar a este? En principio no. Por el concepto de gran vela sólida de arranque, de inhalación. Si esto nos hiciera que lo superara, fallo, hace hasta aquí, y desde aquí arranca, yo entraría aquí. Con stop, aquí. Con objetivo, aquí. ¿Vale? Ese sería un poco el escenario de este valor del Sí, Nasdaq. esa zona, si la ves en horario, ves que todavía Ah, teníamos etapa 4, ¿no? Bueno, y queriendo iniciar ah, el fallo de sí, patrón de venta uno, sí, sí, sí. bueno, Sí, sí, pero bueno. exactamente, exactamente. Esto es buenísimo porque esto nos permite alinear los marcos temporales, ¿no? Claro, para que en diario el PC1 sea interesante, obviamente en un horario no puede estar en etapa 4, pero ya nos está diciendo, mira que arranque aquí, que fuerte el arranque, y cómo hace techo, y esto parece patrón de venta uno que parece que quiere dar fallo, ¿no? ¿Cómo sería la superación de los, bueno, vamos a ir al grano, de los 12,53? Si supera eso, 12,53, perfecto, estaríamos ya en etapa uno en horario. Entonces ya empezaría a encajar todos los marcos temporales. Venga, continuamos con la siguiente LX Lexeo. Lexeo. Y voy a poner la estructura habitual diario. Eso es así. Vale, me Vale. gusta el ciclo. El ciclo mola, Julio? Mira, el ciclo. Sí, pero Mira, el el siguiente. semanal teníamos una etapa 2 y que ya Oh, oh, ya. empieza ponerse en peligro, ¿no? Sí. Hemos perforado el mínimo relevante anterior, pero si bien es un mínimo Nada, relevante que ocurrió lejos de la este no media, nos ¿no? importa, sí. ¿Vale? No lo tenemos en cuenta, pero bueno, ya cuatro cierres por debajo de la media de 20, Cuatro. aunque sigue siendo una media de 20 claramente alcista, pero también fue una innovación que arrancó con un hueco profesional. Eh, para mí tiene esto casi más pinta de etapa 3 ya que otra cosa, ¿no? Sí, Y si nos vamos al diario, bueno, pues el diario igual, ¿no? Ya etapa 4 y haciendo una consolidación lateral y el jueves haciendo un patrón de ruptura con dirección bajista. Que no tuvo continuidad el viernes, pero bueno, de momento está ahí un poco en la zona, ¿no? Porque tampoco es un checkout muy claro, ¿no? Por así decir, ¿no? Sí, el viernes exacto. arrancó con un hueco profesional, pero luego no tuvo continuidad, ¿no? Las mechas son por arriba, Sí, lo cual, bueno, sugiere de que pueda intentar arrancar nuevamente, ¿no? sí, sí. Realmente no me parece interesante, o sea, ni para el lado alcista sería interesante por encima de los 7,90. Ajá. ¿Vale? Bueno, con la idea de que, bueno, empieza a construir una etapa uno y una posterior etapa 2 que Sí, dé continuidad a esa hipotética etapa 3 que hemos comentado en semanal, y por abajo sí que sería interesante a la pérdida de esos mínimos del jueves, ¿no? sí, es verdad, pero también tiene soporte cerca. Si tiene esa zona de hueco donde se está frenando y la media 200, ¿no? La Entonces, media de bueno. 200, esta zona de soporte 6,33. Si perdieras 6,33, bueno, sí que podríais a 5,33. Bueno, Sí, no. pero me encaja más en semanal, me encaja más que haga inhalación hacia la media de 20, ¿no? Una media de Sí, 20 que está todavía alcista, bueno, sí, lo cual eso sería en diario como una etapa uno y una posterior etapa 2, ¿no? Que se puede ir a la zona de 9, 9 y medio y ya luego ahí sí que se alinean los marcos y entonces ahí es cuando se haya que buscar el lado corto, ¿no? sí, sí, sí. Muy de acuerdo. Vamos a ver la siguiente, que es American Superconductores. Vale. American Superconductores. Bueno, a ver, tenía una etapa 2 y ya viendo cómo arranca la caída, yo creo que ya hablamos ya de una etapa 3 y una etapa 4 ya directamente, ¿no? Ha consolidado y ha roto hacia abajo o intenta romper hacia abajo. ¿Vale? Por lo tanto, esto tiene aspecto de continuidad bajista. En diario vemos ese pedazo hueco, seguramente por presentación de resultados, y cómo consolida y cómo arranca hacia abajo. Mirad aquí, me gusta esta vela, me gusta esta vela. O sea, me gusta para el lado bajista, ¿eh? Esta. ¿Por qué? Porque mirad qué pedazo de hueco pro alcista. Hueco pro alcista. Y sin embargo lo elimina todo. Lo elimina todo. Es verdad que, claro, la caída ha supuesto un 24% de rango, pues todavía rebota. Tenemos un patrón 1-2-3. 1-2-3 bajista. Si vemos que pierde, si vemos que pierde este mínimo, vemos que pierde este mínimo de los 25-27, pues podría activar ese patrón de 1-2-3 bajista, ¿no? En ese marco temporal. Y en semanal tendría recorrido. Es verdad que tiene hueco aquí, ¿lo veis? En los 21.
aquí es bastante cerca. Bueno, bastante cerca, ¿no? Un 19%, o sea que por recorrido estaría bien. Déjame un horario a ver si, porque esta subida es bastante, para lo que es bastante fuerte. Esto igual ha girado, a ver. Bueno, sigue en etapa 4 la verdad. Sigue en etapa 4 en este marco temporal horario. Ha arrancado con fuerza, lo cual me sugiere que puede todavía tener más subida. Me da que es un patrón 1-2-3, pero me da que no va a dar entrada. ¿Eh? ¿Cómo lo ves, Julio? Esta es más. Sí, bueno, en semanal, evidentemente, hemos tenido un patrón de ruptura con continuación bajista Eh, y que lo suyo es que esta semana tenga más continuidad, ¿no? Porque si sí, no fuera así, nos acabaría dejando un fallo de patrón, además lejos de la media, ¿no? eh. Y que pudiera ser el fin de esa etapa 4. Yo esta, fíjate que yo haría un doble enfoque. Esta le voy a poner una alarma aquí, ahí, eso es. ¿Por qué? Porque imaginaros que esto es un shakeout, ha roto soporte, y mañana, imaginaos que esto lo recupera todo, con una vela así. ¿Eh? Ahí, ¿vale? Imaginaos. Esto es trading ficción, como decimos, ¿no? Vale, ¿esto qué sería? Una bottom tail encubierta, con un shakeout. Amago que me voy para abajo hacia el siguiente nivel y no puedo. ¿Ok? Vale. Pues entonces eso normalmente se va disparado en el sentido contrario. Entonces yo, por encima del 34-31, empezaríamos ya, esto sería una etapa 4, empezaríamos ya una 1 y superando todos estos máximos, una 2 para arriba. Y ojo que parece mentira, pero bueno, no sé, de aquí a aquí, solo de ahí es un 16 solo. Y de ahí al hueco, que sería la siguiente referencia, es un 30. Así que, aunque tiene aspecto de que pudiera tener continuidad bajista, viendo cómo está el horario, no sé, me da que esto puede tener un poco más de continuidad alcista y por lo tanto, lo que es un mensaje bajista, eh, hipotéticamente potencialmente convertirse en un mensaje alcista. Lógicamente, esto es lo que hablamos hoy ya por segunda vez de la cintura del trader, ¿no? Vamos a esperar a ver si, vamos a esperar en los próximos días si nos confirma eso. Pero como no podemos estar pendiente de ASMC continuamente, ¿qué hacemos? Alarmita y que me avise por real time. ¿Ok? Si vemos que llega el miércoles y esto es una bottom tail encubierta todo ella y arranca, pues es un buen momento de entrada porque tendrá un buen recorrido al alza. Ojo, además de una inhalación, sería simplemente una inhalación semanal, pero un recorrido potencialmente porcentualmente interesante. Venga, Bueno, sí, yo, si, si, sí. si realmente hace eso, para mí no sería solamente una inhalación, para mí sería el fin de esa etapa 4 en semanal, ¿eh? El fin de esa etapa 4 semanal, bueno, por el Sí, secado. porque sí, por el checkout. El checkout, el patrón de ruptura a continuación lejos de la media, suele ser forma de que finalizan las etapas 4. Sí. Pero bueno, pienso que eso ya es, como bien dicen, ¿no? Ciencia ficción, ¿no? Porque Largo, largo. realmente, ahora mismo, a cierre de vela, la zona de soporte se quedó rota, ¿no? Lo lógico Sí, sería que la confirmara y que tuviera más continuidad sí, bajista, ¿no? sí, eso es. Por lo tanto, nada, la verdad que es bastante sencillo. O 34-31 o 25-28, para el lado alcista o para el lado bajista. En función de esos parámetros nos vamos a mover. Target es la siguiente que vemos aquí que nos habéis pedido. ¡Wow! Me gusta, me gusta lo que veo, la verdad, porque fijaos que etapa 4 como finaliza con un triple mínimo. ¿Lo veis? Triple mínimo, perfecto. Triple mínimo y desde aquí arranca una etapa uno. ¿Cuándo comienza la etapa uno? En esta vela de aquí, la de la semana 52. ¿Por qué? Porque es la primera vela, voy a ponerlo más grande, la primera vela que cierra por encima del último máximo relevante decreciente. En esta vela de aquí comienza la etapa, oficialmente, la etapa 2. Oficiosamente ya aquí ya la teníamos, porque fijaros que había cerrado el 100% y cuando de un impulso bajista se recupera el 100%, bueno, pues eso ya nos habla de oficioso, etapa 2 etapa uno, perdón. Ahí está esta vela ya oficial. Y luego la etapa 2 oficial en esta vela de aquí. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque es la primera que cierra y supera dos máximos decrecientes. Perfecto, ahí está. Y desde ahí ha hecho inhalación y arranca otra vez de nuevo con fuerza para arriba. Así que en marco temporal semanal, y además entra un movimiento fluido hacia la zona de, bueno, de los 127, donde, bueno, no sé cuánto porcentaje sería eso. Un 10, bueno, no está mal. Vale. Y si vamos al diario, bueno, pues tenemos una etapa 2 con vías del tren, con vías del tren. Fijaros que PC1, además este es bueno para la gente que empieza, fijaros, no nos importa que el PC1 ocurra entre la media de 20 y la media de 40, no pasa nada. ¿Ok? Siempre no pierda la estructura de mínimos relevantes crecientes, claro, y que la media de 20 siga siendo alcista, es lo que está ocurriendo. Vías del tren,
Arrancó, como este ya en este momento no era un buen momento de entrada, ¿lo veis? Ya lleva 5 alcistas, lo más normal es que aparezca una vela de inhalación, ahí aparece. Y lo más normal es que a lo mejor tuviera más, y en este caso, no, hueco pro y para arriba. Por lo tanto, da la sensación de que esto, bueno, pues va a tener continuidad alcista. Si lo vemos en horario, a ver qué nos dice. Mirad, en horario, ¿cómo arranca? Arranca con una gran vela sólida, ¿lo veis? Una gran vela sólida y un hueco pro. ¿Lo veis? Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que cuando esto termine de consolidar, que ahora mismo está consolidando lateralmente, esperando que sea la media de 20 la que se acerca, esto debiera tener continuidad alcista. Así que es un valor que me gusta, Julio. Sí, sí, es interesante. Sobre Tiene todo un... el arranque del viernes, ¿no? Bueno, como Sí, arrancó sí, con ese hueco profesional sí, sí. y superando los máximos de los 2 días previos, ¿no? Tiene aspecto de continuidad alcista y dirigirse, mira dónde se ha parado, justo en la zona del hueco, ¿eh? No es casualidad. ¿Lo veis? No es casualidad. Zonas de hueco son zonas de resistencia. Y luego ya los siguientes niveles, pues estamos hablando de eso, de los 126, 127, donde estará la media de 200, esta zona de por aquí, donde aparecerá la media de 206 semanal, que es el objetivo al que se dirige TGT. BN, nos quedan tres nada más. Vamos a ver BN, aquí, a ver. Aquí ya veo mucho más ruido. ¿Eh? Sí. Ya veo, uf, Sí, ahí en semanal un poco así la misma estructura de los índices, ¿no? O sea, peleando en las últimas semanas con esos máximos, sí, parece que no puede, pero un detalle, ¿no? Por primera vez la media de 20 se ha girado bajista, ¿no? sí, Se ha girado bajista, ¿no? Ya tenemos una estructura ahí claramente de doble máximo, que es una de las formas en sí, las que finalizan las etapas 2. Bueno, con lo cual yo me inclino ya porque esto lo lógico es que acabe empezando una etapa 3, ¿no? sí, sí, Y si nos vamos al diario, bueno, el diario sí, sí que tenemos una etapa 4 claramente, sí, ¿vale? Con media de 20 bajista, media 40 bajista. Y bueno, lo suyo sería esperar, ¿no? Que tuviéramos algo más de inhalación para buscar el siguiente patrón de venta uno, ¿no? Además con una zona de techo redondeado, con lo cual lo lógico sería que esto fuera a buscar la zona de los 42, ¿no? En las próximas sesiones. Este es un ejemplo, de hecho es posible que lo ponga lo pase para la formación, porque es un ejemplo de tendencia endeble llevada al extremo. ¿Eh? Mirad qué ruido, por favor. ¿Eh? Quito el precio, mirad las medias. ¿Qué es eso? ¿Eh? Además, un montón de grandes velas sólidas, un montón de mechas, un montón de huecos. Mirad, hueco, 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 cierra aquí, hueco, cierra aquí, hueco. Cierra aquí, hueco, es espectacular. Hay hueco continuamente, por tanto, esto es infumable para el swing trading. Infumable para el swing trading. Evitad este tipo de valores, porque no os van a llevar más que disgustos en forma de salta stops. ¿Vale? Por lo menos en estos tramos en los que son totalmente endebles. Otra cosa es que haya momentos en los que la tendencia haya sido más robusta, ¿lo veis? Esto es un ejemplo de tendencia robusta y esto es un ejemplo de tendencia endeble. Esto tenemos que evitarlo porque no nos va a hacer más que saltar de esto, ¿vale? Vale, de esta forma creo que la que pedían no era esta, era BN, pero de París, Danone. Pues aprovechamos y viene de París. Porque a ver si la veo. Danone. Ah, vale, Bueno, vale. Danone, Danone. Vale. Vale. Venga, pues esto ya mola un poco más. aquí es diferente, ¿no? Aquí en semanal que tenemos, bueno, tenemos una etapa 4 ya, ¿no? Tenemos una etapa 4 porque en la última exhalación hemos perdido los dos, incluso, bueno, casi tres mínimos relevantes previos, media de 20 bajista, media 40 bajista, ¿vale? Si bien después del movimiento ya muy extendido, lo normal es que se inicie la inhalación, que es justamente lo que está haciendo esta semana, ¿no? Y que lo lógico sería que tuviera algo más de continuidad en busca de él, lo que sería el acunamiento para luego buscar el siguiente patrón de venta uno. Si nos vamos al diario, igualmente, etapa 4 y activando un nuevo patrón de venta uno el pasado viernes, ¿no? Pero un patrón de venta uno que esperamos que dé Vale. fallo, ¿no? Y que como mínimo, bueno, exija de un retest. Y habrá que ver, ¿no? Si ese retest, bueno, continuamos con la etapa 4 o se iniciara una posterior etapa uno. Ajá. ¿Por qué esperamos ese fallo de patrón de venta uno? Bueno, por cómo arrancó, ¿no? Arrancó primero una bottom tail súper potente y luego después una gran vela sólida que arranca con un hueco profesional, ¿vale? Incluso, bueno, luego nos ha dejado más huecos en la inhalación, que son zonas de posibles soportes. De hecho, bueno, vemos que el patrón de venta uno del pasado viernes se paró en esa primera zona de soporte del hueco, ¿no? Eh, puede tener algo más de continuidad, pero lo lógico sería que intentara, como mínimo, hacernos un retest.
Sí, y en realidad que vuelva a hacer su ciclo, etapa 4 finalice, que empiece una 1, una 2 y que suba, que simplemente será más inhalación en semanal hacia el apuramiento en semanal, ¿vale? Perfecto, pues ya hemos visto Danone, que era la que realmente quería ver, la compañera o el compañero. Y SLQT, dos últimas, SLQT y Zalando. Bueno, aquí lo tenemos una etapa 4 clarísima, ¿eh? Una etapa 4, pocas dudas hay. Vamos a abrirlo más para ver si estamos en zona de soporte. Pues estamos justo en zona de soporte, el giro. Fijaros el soporte ahí como aguantado de momento. Y la siguiente zona de control, si pierde los 1,05, estaríamos en 0,87. Y luego ya, cuidadito, porque ya entramos en penurias, en 0,4. Bueno, ha arrancado, primera vela, segunda vela, la exhalación está en su curso, ¿no? Es lógico que aquí aparezcan compradores porque estás justo en zona de soporte. Por lo tanto, etapa 4 en este valor aquí. Y en diario ¿qué tenemos? Bueno, pues un arranque bajista fuerte y un patrón 1-2-3. Un patrón 1-2-3, ¿vale? Que pierde los mínimos anteriores, abre con hueco, bajista, ¿vale? Y bueno, pues sí, sí, sí. Lo único que no me gusta Sí, es que estos valores que tienen, que cotizan tan abajo, no me gustan mucho, la verdad. Me encantan para Blast o cosas así, pero para Swing no me gustan tanto. sí, yo solamente aquí un detalle, ¿no? Es un patrón 1-2-3 pues que nace después de acunamiento, pero igual que hemos comentado antes en otro valor al principio, ¿no? Es Yeah. una gran vela sólida desproporcionada, ¿no? Eh, Desproporcionada para este valor, ¿no? Lo cual, bueno, nos sugiere de que quizás el movimiento ya esté hecho, además en zona clara de soporte. de soporte, me inclino más porque bueno, nos haga la inhalación, ¿no? Y que quizás el movimiento bueno sea después en el siguiente patrón de venta uno. Es que parece mentira, pero esto de máximo a mínimo hay un 41%, ¿eh? Claro, por eso te digo que Es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Vale, venga, cerramos capítulo de acciones con Zalando, muy conocida. Bueno, etapa 4 el marco temporal semanal, veis el ciclo de vida, como siempre. Etapa 4 y arrancando, parece que arrancando un nuevo tramo a la baja que se ha parado ¿dónde? En la zona del soporte previo. Perfecto. Si perdiera esta zona, vamos a ver, bueno, pues la siguiente estamos hablando de los 18 y la siguiente ya 16. Vale. Y en diario que tenemos, aquí sí que tenemos un patrón 1-2-3, ¿eh? Esto es un 17%, ¿vale? Un patrón 1-2-3-4-5. Y si perdiera ese nivel, perdiera los 20, 20,88, bueno, pues tendría recorrido a la baja. Vale. En horario, a ver cómo está esto. A ver si nos aporta algo más en el horario. No, de momento no nos aporta nada. Sigue con su estructura bajista. Bueno, no es que me encante, pero sí que tiene pinta de continuidad bajista. Si pierde, obviamente si pierde los mínimos anteriores. Oye, vamos a echarle un vistazo a las cripto que están calentitas. sí. A ver, te voy a poner Bitcoin. Ahí está. Vale, bueno, Bitcoin semanal, continuamos con la etapa 4 Ujú, y bueno, después de un movimiento bastante potente, ¿no? Que realmente hemos tenido una, dos y tres grandes velas sólidas y sabemos que suele ser fin de movimiento, aparte, bueno, llegando a una zona posible objetivo, que es la media de 200 después de un movimiento muy extendido, vemos cómo ahí aparecen los compradores, ¿no? Y de hecho, bueno, dejándonos una mecha importante, ¿no? Habrá que ver cómo finaliza hoy la, la vela semanal, porque si acaba siendo una bottom tail que, bueno, que recupera la zona de los 74.000, pues puede ser un mensaje de un checkout y que quizás pueda ser el fin de esta etapa 4, ¿no? ujú. Con lo cual, bueno, interesante ver cómo acaba esta vela hoy, ¿no? Porque realmente por proporción de impulso aún podría tener más recorrido hacia abajo, ¿no? Yo sí, hacia la zona de los 52 del siguiente mínimo relevante, si lo pone la proporción, verás que podríamos tener recorrido hasta la zona de 52, que es la zona del mínimo relevante previo. Bueno, y Ajá, perfecto. entonces, bueno, habrá que ver si. Yo creo que el mensaje de esta vela pues, es importante, ¿no? Porque si finalizas por debajo de la zona del 74, lo normal, bueno, es que podamos tener algo más de continuidad las próximas semanas, quizás rebote hasta la zona de 80 para luego quizás volver a arrancar un nuevo patrón de venta uno con objetivo esa zona 2, esa zona de los 52, 53, ¿no? Sí. Y si Eh, nos vamos al diario, pues bueno, continuamos con una etapa 4, pero bueno, después de un movimiento ya muy extendido, vemos que la inhalación ha arrancado con una gran vela sólida. Con una gran vela sólida que no ha conseguido superar el máximo de la vela previa, pero bueno, ha consumido en torno al
80%, ¿no? Por lo cual, bueno, nos sugiere de que podamos tener más continuidad de esta inhalación. Con objetivo, bueno, esa zona, ¿no? De los 79, 80, ¿no? Muy bien. Oye, me extraña un poco este movimiento, Julio. ¿A ti te sale también a ti, así? Como que no sé, como que no hay movimiento ahora. No, a mí sí me sale con una velita pequeñita, pero sí me sale una vela. Qué raro, ¿no? Sí, sí. Que me sale como que... Se te ha quedado a ti colgado ahí. Sí, Pero sí, pero... hay una vela de cuerpo pequeño, pero Vale, vale. Ya, que es rarísimo esto. Vale, venga, y cerramos este capítulo con Ethereum. Vamos a echar un vistazo a Ethereum. Ahí lo tienes. Está muy similar. Mira, aquí sí que esto ya lo veo más normal en diario. sí, esa sí está correcta. Esta sí, ¿eh? Me parece a mí que había algo raro ahí. Vale. Bueno, en Ethereum, pues igual, ¿no? En semanal, etapa 4 e igualmente, ¿no? Después de un movimiento potente, en lo que han sido tres grandes velas sólidas, que sabemos que suele ser el fin del movimiento, bueno, Ajá. dejándonos ahora lo que sería una bottom tail. Una, Igualmente, ¿no? dos, Una bottom tail tres. que, bueno, parece que quiere recuperar la zona del mínimo relevante previo, la zona de los 2115. Bueno, a modo que podría ser a modo de checkout, ¿no? Si así fuera, probablemente, bueno, pues quizás pudiera ser el fin de esta etapa 4. Bueno, ya lo Ujú, veríamos, ¿no? Si no, bueno, lo más que tengamos más continuidad de este rebote, como mínimo en la zona de los 2600, y quizás después para, bueno, arrancar un nuevo patrón de venta uno que ya veríamos, ¿no? Si nos acaba dejando una estructura de doble mínimo, o si, bueno, va a buscar su siguiente zona, ¿no? Que sería el objetivo de todo este techo redondeado, que sería la zona de los 1400. ujú. Vale. Y Perfecto. en diario, pues exactamente igual que Bitcoin, ¿no? Después de una exhalación muy potente y muy vertical, que suele ser una de las formas en las que finalizan las etapas 4, parece que ha arrancado la inhalación con una gran vela sólida que ha consumido en torno al 80% del cuerpo de la vela previa, ¿no? Y bueno, nos sugiere que podamos tener más continuidad de esta inhalación. ¿Hacia dónde? Bueno, primera zona, la zona de los 2400 y luego esa zona de los 2000, 2600, ¿no? Lo hemos dicho, hemos comentado en semanal, ¿no? Vale. Por tanto, tiene pinta de rebote, efectivamente. Bueno, chicos, chicas, oye, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Lo voy a subir en cuanto pueda ahora para que lo podáis ver a lo largo del domingo. Que tengáis eso, un buen resto de fin de semana. Cuidaros y nos vemos por la semana en la comunidad. Un saludo. Chao. Hasta luego.